Bueno, tú compartes de ahí de tu celular, ¿sí? Ahí está ya la notificación. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron en esta hermosa mañana que nos regala Dios? Vamos a dar unos minutos, vamos a dar un poquito de tiempo para ver si ya se empiezan a conectar con nosotros. Bueno, pues nuestras hermanas, nuestros hermanos que les gusta estar aquí con nosotros en este hermoso programa de Aprendamos Juntos. Así es que vamos a estar esperando un minutito. Aquí vamos a empezar a compartir la página. Vamos a empezar a compartir en diferentes grupos para irnos para ir dando a saber que ya estamos, que ya es la hora de dar inicio. Estamos, bueno, muy contentos. Por ahí ya está, creo que es nuestra hermana Ludi la que en esta mañana está ganando y está llegando primero. Dios le bendiga a mi hermana Ludi, qué bueno que ya está ahí con nosotros. Sean bienvenidos al programa Aprendamos Juntos. Estamos muy contentas y agradecidas con Dios por esta hermosa mañana que nos regala Dios. Fíjese que cada mañana es un regalo de Dios, porque muchos ya no amanecieron con vida el día de hoy, pero usted y yo estamos aquí agradeciéndole al Señor porque nos regaló una mañana bien bonita. No sé qué tan carrereado se vio usted en la mañana, a lo mejor se levantó rápido por sus quehaceres, por su trabajo. Nosotros igual nos levantamos corriendo porque teníamos que darnos prisa para llegar a tiempo a este lugar. Entonces, gracias a Dios porque ya nos permite estar aquí, mi hermano, en esta bella mañana, y ojalá que se quede con nosotros. Voy a pedirle a Ruth que se presente con usted en esta mañana. Ella también, yo digo que viene contenta, hermanos, de venir al programa. Entonces, Ruth, dales un saludo ya a nuestros hermanos que están con nosotros. Dios les bendiga. Pues aquí estamos una vez más en Aprendamos Juntos, para finalizar semana. Sí. Es bonito ya dar ahora sí, pues no todavía fin de semana, bueno sí, ya terminar la semana aprendiendo más de la palabra de Dios, de este tema tan importante que hemos estado hablando, de que es los frutos del Espíritu Santo, que decíamos que son las herramientas que nos van a ayudar a parecernos más a Jesús, a llevar un camino conforme a la voluntad de Dios. Entonces son importantes que tengamos todos estos frutos, que no falte ninguno, porque todos tienen una función diferente, todos, aunque son parecidos, pero todos nos ayudan de diferentes maneras. Entonces, comparte ahí la publicación para que se vayan conectando un poco más, que nada más estamos 2 personas. Yo creo que bueno, es fin de semana y de antemano sabemos que hay muchas personas, Ruth, que están pues con mucho trabajo, tal vez están en clase con algunos de sus niños. Sabemos que eso nos ha afectado mucho en estas últimas transmisiones. Hemos visto que pues ha bajado algo la audiencia, pero sabemos también que pues a veces nuestras hermanas están con sus niños en casa y están en línea, están en clase, y bueno, nosotros podemos entender eso. Lo importante de esto, mi hermano, es que pues usted haga el esfuerzo. Si usted es de las personas que está en casita o que está en su trabajo y se puede dar el tiempo para separar unos minutos o una hora para Dios, hágalo. Va a ser su vida bien bendecida con la palabra de Dios. Y de no ser así, si realmente es por sus ocupaciones, lo importante aquí, Ruth, es que el programa se queda grabado. La clase se queda grabada y usted lo puede mirar después ahí en su casa. Entonces, vamos a estar continuando, Ruth, con un tema bien importante que abrimos el miércoles. El miércoles abrimos tema con un fruto, hablando del Espíritu Santo, hablando de Gálatas capítulo 5, versículo 23, donde estamos hablando de la mansedumbre. Y ya el miércoles les estuvimos dando, Ruth, una definición de lo que es ser una persona que ya tiene la mansedumbre, o que es manso, que viene siendo lo mismo. Les estuvimos dando un significado en el que decíamos que es aquel trato que se refleja, decíamos, en nuestro carácter y también en el trato con los demás. Es bien importante, mi hermano, bien importante nuestras actitudes. Bien importante nuestro ejemplo, nuestro testimonio para con los demás, porque Ruth, es de la manera que nos damos a conocer como verdaderos hijos de Dios. Si nosotros, mi hermano,
Fíjese bien, no tenemos ese cambio en nuestro carácter, ese cambio en nuestro trato con los demás, de poderles tratar con amabilidad, con respeto, de poderles tratar de una manera cristiana, déjeme decírselo así. Entonces nosotros nos damos a conocer como personas que aunque estemos dentro de la iglesia, que aunque digamos que somos parte del pueblo de Dios, pero que en realidad no hemos soltado todo el control de nuestra vida a lo que es el Espíritu Santo. Y mire que eso lo vamos a entender, pero muy bien en toda la clase, Ruth, porque el tema que traemos hoy, aunque es acerca de la mansedumbre, pero vamos a ver que es bien importante, Ruth, un punto del que platicábamos ahorita antes de iniciar aquí, que es acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y te decía yo algo ahorita que yo no pudiera tener la misma carrera que tú tienes, Ruth. Y hay que diferenciar para no confundirnos de que el bautismo de bajar a las aguas es el mismo que el bautismo del Espíritu Santo, y son dos cosas muy diferentes. Es lo que comentamos ahorita, es muy diferente al que yo diga ya fui bautizado en las aguas, a decir ya fui bautizado por el Espíritu Santo, que decíamos, es a través del bautismo del Espíritu Santo que vamos a poder obtener todos estos frutos, todas las promesas que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Entonces es algo que para que usted quede bien, para que no se vaya a confundir, es muy diferente el bautismo en las aguas que el bautismo en el Espíritu Santo. De eso le queremos hablar, mi hermano, porque mire, fíjese bien el comentario que hacíamos ahorita con Ruth. Yo le decía a Ruth, ¿qué carrera tienes, Ruth? Y decía, no, pues yo soy secretaria programadora bilingüe. Ok, pero Ruth tuvo que estudiar, ¿cuántos años, Ruth? 3 años. 3 años de carrera. Tuvo que esforzarse por ir a la escuela, tuvo que cumplir con sus tareas, con sus trabajos, tuvo que darle hasta lo último, hasta que presentó, pudiéramos decir, su último examen para poder recibir ese título. Y le decía yo a ella, muy bien, si yo quisiera trabajar en el mismo puesto que tú tienes, si yo quisiera ejercer un trabajo como el que haces tú, pero sin haberlo estudiado, hermano, sin haber ido a las clases, sin haber estado haciendo cada trabajo que le encargaron a ella sus maestros, prácticamente para mí es imposible trabajar en una área para la que ella ya fue capacitada. Entonces le decía yo a ella, Ruth, aquí en la iglesia es lo mismo. Nosotros queremos como cristianos a veces obtener todo lo que es del Espíritu. El Espíritu de Dios es una riqueza porque nos da tantas cosas. Dice que Él es el que da los dones, Ruth, da los frutos, capacita al cristiano para poder ser diferente. Pero si yo no voy, vamos a suponer, al Espíritu Santo, que es el maestro, Ruth tuvo que ir con sus maestros para que le enseñaran a ser una buena secretaria programadora bilingüe. Pero bueno, si yo no voy con el Espíritu Santo, que es el maestro en la iglesia, Ruth, que es el guía, yo no me dejo capacitar por Él, yo no le entrego el control para que sea el que ponga en mí todo ese conocimiento, Ruth, esa sabiduría, ese poder que se encuentra en el Espíritu Santo, y luego así yo quiero todo lo que es del Espíritu, quiero tener sus dones, quiero tener todo lo que Él da, pero prácticamente es imposible. ¿Cómo puedo obtener algo de alguien del que yo no lo tomo en cuenta, yo no le obedezco, yo no asisto a sus clases, yo no platico con él, yo no convivo con él? Prácticamente es algo que no se puede. Entonces, de eso tan importante le queremos hablar, hermano, porque ya vimos en la clase pasada que en sí la mansedumbre es un fruto importantísimo para nuestra vida social, para nuestra vida en la iglesia, para nuestra vida personal, Ruth, para nuestra vida en familia, como pareja, en nuestro matrimonio. Es de vital importancia la mansedumbre, pero no la puedo obtener si yo no busco primero el bautismo del Espíritu Santo. Y como decía, hay que hacer un sacrificio para todo. Quizás no estudiamos alguna carrera, pero hoy en día se mueve mucho la corrupción de comprar títulos, de saltarse todos esos pasos que hablaba ahorita mi hermana Josefina, de estudiar, de hacer los trabajos, de asistir a clases, de aprender teoría, aprender la práctica, y lleva un proceso. Así es. Pero el Espíritu Santo no es algo que podamos comprar el título del bautismo del Espíritu Santo, eso no se va a poder. Podemos ser quizás imitadores o aparentar, pero al fin de cuentas dice que todo va a salir, todo sale a la luz. Y como decíamos,
Dios va a probar, las pruebas son para probar lo que hay en nuestro corazón. Y tarde que temprano nos vamos a dar cuenta de que no tenemos estos frutos, que solamente compramos, se podría decir, el título de hijo de Dios, o compramos el título del bautismo en el Espíritu Santo, pero en realidad no pasamos el proceso, no pasamos la teoría, no asistimos a clases, que es todas estas enseñanzas y las predicaciones en nuestra iglesia. Entonces, decíamos, es algo importante que no se compra. Ruth, y algo importante que tenemos que entender los cristianos es que en el mundo se mueve mucho la corrupción, Ruth. Allá en la escuela común yo puedo sobornar y comprar un título falso, pero el problema está cuando ya voy a ejercer, ¿verdad? En mi trabajo. Pero aquí con Dios eso no funciona, hermano. Aquí con Dios las cosas tienen que ser, decimos nosotros, derecho. Yo tengo que irme por lo legal. ¿Cómo? Tengo que ir al Espíritu Santo. Si yo sé que Él es el dador y que es el único que, como dice Ruth, no voy a comprar en ninguna parte, ni con mi dinero, ni con otras cosas, lo que es del Espíritu. No se puede, mi hermano. Y si yo lo sé muy bien y estoy convencido, Ruth, que eso así es, yo tengo que hacer las cosas derecho y bien. Tengo que ir al Espíritu Santo porque sé que Él es el Maestro y que Él es el único que me puede ayudar a obtener todo lo que me va a dar un beneficio grande, Ruth. Entonces, vamos a hablar de eso muy importante, mi hermano. Yo estoy aquí batallando con esto, pero no se puede. Así es que... Por ahí se conectó nuestra hermana Caro Okay. Luna, Dios te bendiga. Dios le bendiga, mi hermana Nuestra Caro. hermana Noemí Chávez también, Dios le bendiga, hermana Noemí. Y Diana Osoria desde Por Harto. Ok, Dios te bendiga, Diana, qué bueno que estás con nosotros en esta mañana. Nos da mucho gusto ver cómo estás apoyando a nuestra líder allá en los programas también. Qué bueno, Diana, Dios te bendiga mucho y échale ganas. De todo aprendemos un poco, Ruth, y todas hemos estado así, aprendiendo, bueno, al lado ahí de nuestra líder, de nuestra maestra, que ella nos ha tenido esa paciencia para podernos estar capacitando. Ya más de 1 año y medio. Sí. Y aún sentimos nervios al conectar. Sí, así es. Pero entonces qué bueno que pueden estar ya ahí con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar aquí, Ruth, porque queremos iniciar con este importante tema. A ver si lo terminamos hoy, Ruth. Ojalá y lo podamos terminar porque creo que vamos un poco lentas, pero vamos a buscar la manera de cómo irnos rapidito. Y aquí en el punto que le vamos a tratar en esta mañana, mi hermano, dice: el bautismo del Espíritu Santo es necesario para obtener la mansedumbre. Así es que dice aquí que cabe la pregunta: ¿dónde puedo obtener la mansedumbre? ¿Y cómo puedo ser capacitada para ya tenerla en mi vida? Decíamos ahorita, es importante, Ruth, para todo, para el trato con todo el mundo, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, a donde quiera que nosotros vayamos. Así es que alguien está ahí. Ok, Dios les bendiga, chicas. Ok, está apareciendo como en la página de la iglesia, pero me imagino que es nuestra líder. Dios le bendiga, mi hermana. Qué gusto que pueda estar con nosotros. Y fíjese bien, le voy a leer el comentario para arrancar primero. Y ahorita Ruth nos va a leer una cita bien importante, que la vamos a encontrar allá en la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Pero déjeme leerle el comentario para irnos ubicando. Dice: todos tenemos el llamado de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es su voluntad? Es una pregunta. Tenemos que preguntarnos esto todos los hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere en lo que yo me ocupe, en lo que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo tenga en mi vida? Tenemos que preguntarnos. Dice: la voluntad o el llamado de Dios para todos como iglesia es el llamado a la santidad. El proceso a la santidad depende de nuestra cooperación, Ruth. Decíamos ahorita, tú tuviste que esforzarte por, tal vez levantarte todos los días y ir hasta la escuela. Porque no había en línea, ¿verdad? No. En tu ciudad no había en línea. Tenías que levantarte todos los días, ir hasta la escuela, sacrificar ese tiempo. Pienso que en el transporte, en difícil. Camión, 1 hora hasta el centro. 1 hora de ir. 1 hora 20 minutos. Y luego otra de regreso. O sea, invertir mucho tiempo, invertir esfuerzo, tal vez sacrificio, porque cuando vamos a un trabajo o a la escuela, ni comemos bien. Tenemos a veces hambre o sed y tenemos que aguantar muchas cosas. Entonces, aquí nos está hablando, fíjese bien,
que todo lo que nosotros vamos a obtener de Dios, a veces decimos que Dios lo haga por mí, que Dios me lo dé así sin que yo tenga que hacer nada. No, aquí dice, depende mucho de nuestra cooperación. Yo tengo que cooperar con Dios, yo tengo que cooperar con el Espíritu, y eso me habla de sacrificio. El sacrificio que yo tengo que hacer como persona para poder obtener, si en realidad nos interesa todo lo que es del Espíritu, mi hermano. Hay un texto que a mí me gusta que dice, el reino de los cielos se hace fuerte, pero nada más los valientes o los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir? Que el premio está bueno, hermano. Todo lo que da el Espíritu es bueno, pero solamente aquel que es decidido. ¿En qué? Bueno, pues en sacrificar a veces su carne para poder obtener todo lo que es del Espíritu. Sacrificar su tiempo para platicar, para orar, para pedirle a Dios que le llene del Espíritu Santo. Hay muchas cosas en las cuales nosotros, dice aquí, vamos a tener que cooperar. Y creemos a veces que Dios no se fija en eso, pero si vemos cuando Dios hablaba de algún profeta o algo, decía varón esforzado y valiente, porque yo he visto o este era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Entonces él veía que esa persona se esforzaba y había el interés de querer ser usados por Dios. Como decíamos, a veces queremos ser usados por Dios, pero no queremos sacrificar nada, no queremos hacer ningún esfuerzo, no queremos obtener, como decíamos ahorita, como en el mundo, ¿verdad? Corrupción. Queremos obtener las cosas fáciles sin esforzarnos nada. Y no se puede, mi hermano. Así es que mire, para empezar aquí dice, esto va a depender mucho de nuestra cooperación. Yo quiero, cuando yo quiero digo yo puedo, porque yo digo no importa, yo hago tiempo, yo sacrifico, yo dejo de ir a otros lugares porque a mí me interesa lo que el Espíritu Santo me da. Fíjese que cuando nosotros en realidad nos interesa alguien, una persona, o ir a un lugar, nosotros no nos importa sacrificar lo demás. Decimos, no importa que no coma, no importa que no compre esto, no importa que yo no tenga que ir para allá. Sacrificamos todo porque la persona o el lugar o la cosa que vamos a hacer nos interesa en realidad. Cuando se nos está hablando de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu, y si a mí en realidad me importa, me interesa verdaderamente lo que es de Dios, yo voy a cooperar con Él. Y voy a quitar lo que tenga que quitar, voy a eliminar de mi vida lo que tenga que eliminar, voy a arrancar de raíz lo que tenga que arrancar, con tal de lograr obtener lo que el Espíritu tiene para nosotros. Así es que dice, depende de nuestra cooperación, de nuestra vocación, de nuestros dones y de nuestras virtudes. Por esa razón, nuestro camino a la santidad es diferente al de nuestros hermanos, pero todos tenemos una fundación idéntica, que es lo que Dios quiere de nosotros. En otras palabras, la voluntad principal o fundamental de Dios para con nosotros es la misma santidad, y lo vamos a entender muy bien con la cita de Hebreos capítulo 12 versículo 14. ¿Por qué le estamos diciendo de la santidad, hermano? Porque ¿qué es ser santo? ¿Cuál es el significado? Apartados para Dios. Díselos fuerte, hermano. Apartados para Dios. Apartados para Dios. Yo quiero las cosas del Espíritu, yo me tengo que apartar para el Espíritu. ¿Qué es? Bueno, quitar todo estorbo, todo lo que no me sirve para mi vida espiritual, porque de esa manera yo le estoy diciendo a Dios, a mí me interesa todo lo que es tuyo. Así es que cuando le vamos a hablar principalmente de lo que es santidad, yo me separo. Si yo quiero la mansedumbre, si yo quiero la templanza, si yo quiero el amor, si yo quiero la fe, si yo quiero cada fruto del Espíritu, yo voy a buscar principalmente lo que es la santidad, que es separarme para Dios, separarme para el Espíritu Santo, para poder recibir todo lo que Él tiene para mí. Y ahora sí nos va a leer Hebreos 12 versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué claro el texto, ¿no? Qué claro, porque fíjese lo que dice. No dice, pues ahí a ver si la encuentras. O ay, si haces esto y esto y aquello, pues a lo mejor la encuentras. No, es un proceso, hermano. Es un andar diario, ¿no? Porque desde el momento que dice seguir, fíjese bien cómo nos está hablando ahí la palabra seguir, es algo en lo que yo voy a tener que caminar todos los días, mi hermano. No se acaba, no que hasta el día de hoy viernes, yo logré ser santo, logré ser perfecto. Ya mañana sábado y domingo ya no me voy a tener que preocupar de nada, porque hasta el día de hoy ya logré la plenitud, ya estoy lleno, ya estoy pleno. No, mi hermano.
Esto es un andar diario. Yo quiero todos los días lo que es del Espíritu, yo quiero más del Espíritu, yo todos los días tengo que seguir lo que Dios me marca. ¿Qué tengo que seguir? Dice ahí, la paz y la santidad. Todos los días me tengo que apartar para Él, todos los días, mi hermano. Nada que el fin de semana me puedo dar una escapadita por ahí, nada que el fin de semana porque estoy libre y puedo ir a hacer 2, 3 cosas que a Dios no le agradan. No se puede, mi hermano. Esto nos está hablando de todos los días, que mi primer pensamiento al despertar en la mañana sea, hoy voy a agradar a Dios, y que la noche que vaya a dormir yo le dé gracias a Dios, le diga, gracias Señor porque hoy me permitiste andar de tu mano, andar contigo, seguir tu propósito. Eso es todos los días seguir la santidad. Dice aquí un comentario, dice, en su conflicto con el mundo deben de buscar la paz, pero no a expensas de sacrificar la santidad. Los dos van de la mano, las dos juntas, mi hermano. Fíjese qué importante es esto. A veces descuidamos esas cosas importantes. Por querer estar bien con todos, nos hacemos a la manera de la otra persona. Y es lo que nos está explicando aquí. Debes de buscar la paz, pero sin sacrificar tu santidad. Eso es muy importante, mi hermano, muy, muy importante. Fíjese bien, tenemos que entender esto bastante bien, porque de ahí, Ruth, a veces vienen muchas cosas en las que no vemos un avance en nosotros, en las que no vemos que el Espíritu nos revista, que el Espíritu nos dé, y vemos que a otras personas les da dentro de la iglesia, y empiezan como que los celos, ¿verdad? Y a decir, ¿por qué a ella sí? ¿Por qué Dios la usa tan bonito? Bueno, hay que preguntarle a esa persona qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Si está sacrificando tal vez tiempo, se está esforzando por buscar las cosas del Espíritu, porque ahí nos está hablando de seguir. Todos los días usted y yo tenemos que buscar todo lo que es del Espíritu. Si nosotros, mi hermano, hacemos poco caso de lo que es del Espíritu, pues tan sencillo como eso, vamos a ser siempre cristianos que vamos y venimos al culto, pero que nunca podemos experimentar verdaderamente esa llenura, ese cambio o esa transformación en nosotros. Entonces, es muy importante, mi hermano, para empezar, separarnos de todo aquello que sabemos que no nos ayuda. A veces no le estoy hablando de encerrarse en 4 paredes y de no salir a la calle y de no salir a pasear con su familia el fin de semana, porque no, ya nos dijeron que tenemos que estar en santidad. No, de eso no se trata, mi hermano. De eso no se trata. Se trata cuando cambiamos todo lo de Dios solo por lo que a nosotros nos gusta. Ya no le dedicamos tiempo al Señor, ya no leemos su palabra, ya no platicamos con Él, ya no asistimos a los servicios en la iglesia de un corazón con ganas de aprender, sino que ya nos dedicamos a otras cosas y olvidamos por completo lo que es de Dios. Eso no significa que usted no pueda convivir con su familia, con su esposo, con su esposa, de ninguna manera, todo lo contrario. Pero dándole el lugar que el Espíritu Santo merece en nuestra vida, en nuestra familia. Si le damos el primer lugar, mi hermano, nosotros estamos siempre buscando lo que es el separarnos para Él. Separarnos del pecado, separarnos de lo que es malo, vaya, para que usted me entienda. Así es que dice que el bautismo del Espíritu Santo, dice, la voluntad fundamental de Dios para nuestra vida es que seamos santos. Para los cristianos, el proceso de la santidad empieza en nuestro bautismo. En el bautismo recibimos los dones del Espíritu Santo que nos van a ayudar como personas y como comunidad a santificarnos. Fíjese bien, hermano. Decía Ruth al iniciar esta clase, una cosa es el bautismo en agua, otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Ya le estuvimos dando unas clases con nuestra hermana Nere en algunas de las transmisiones, donde le estuvimos hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien, mucho cristiano, mi hermano, se queda con lo primero. Un día vino a Jesús, Ruth, lo llevaron, lo bautizaron en agua y fue una experiencia, una emoción bonita. El sentir que ese día tú te estabas apartando del mundo y creímos que eso era todo. Que llegamos, nos bautizaron y muchos dicen, cuando los bautizan, adiós mundo cruel. O sea, ya, soy otra persona nueva, pero no, hermano, ahí solamente es el comienzo de todo. Ahí en realidad va a empezar la carrera. Es bautizado en agua, sale, pero de ahí para adelante empieza el proceso. ¿Cuál proceso, Ruth? El buscar la llenura del Espíritu Santo. Y es lo que la mayoría no hace, mi hermano, porque creen que ya los bautizaron, que ya recibieron a Cristo y que era todo lo que tenían que hacer. Yo creo que se están perdiendo lo mejor. Hoy ese es el problema hoy en día en el pueblo de Dios,
que, como dices tú, se quedaron solo en aceptar a Cristo, en bautizarse en las aguas, pero hasta ahí. Y ya no se dan la tarea de buscar qué más, cuáles son los demás requisitos que nos pide Dios para obtener todo. Para obtener, decíamos, ¿no? En aquel día, cuando venga Jesús, nos va a dar la corona y nos vamos a casar con Él. Pero hay que tener ciertos requisitos para poder llegar a ese evento que va a pasar en aquel día. Entonces, hoy en día mucho pueblo de Dios se ha conformado con solo, decíamos, con solo aceptar a Cristo, bautizarse y el ir y venir a Así cada es. culto, que decimos no es malo, es bueno. Lo malo es que se quedan en el conformismo y ya no buscan más de Dios. Y esto está tremendo, mi hermano, porque fíjese bien, ha pasado en muchísima, en cantidad de creyentes que sienten que no tienen el poder en sí mismos para un cambio. Sienten esa falta de poder, esa falta de llenura para poder vencer el pecado, para poder ser diferentes, para poder trabajar bien para Dios. Sentimos que nos hace falta eso, pero no reflexionamos, ni nos detenemos a preguntarnos, bueno, ¿cómo estoy haciendo las cosas? Tal vez las estoy haciendo a mi manera y necesito ir con el Maestro, que es el Espíritu Santo, para que Él me enseñe cómo puedo yo obtenerlo de Dios. Ruth, eso es algo muy importante, hermano. Yo he visto en esto, las personas que quieren arreglar documentos como una visa, Ruth, para ir a Estados Unidos. Yo he visto todo lo que hacen, Ruth, y andan consiguiendo hasta el requisito más mínimo que le piden. Son muchas vueltas, tiempo, papelería, lo que tengas que hacer y lo que tengas que buscar, y la gente anda consiguiendo, buscando, haciendo todo lo que le están pidiendo. Fíjese bien, porque a esa persona le interesa recibir ese documento. Continuamos nosotros, Ruth. Decimos, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está para que yo pueda ser diferente? Para que yo pueda obtener el fruto del Espíritu. ¿Cómo le puedo hacer? Pero Ruth, ya nadie se lo pregunta. Ya nadie se pregunta, ok, yo estoy batallando en mi carácter, estoy batallando en mi trato con los demás. Ese es verdaderamente mi problema. No he logrado obtener el poder para vencer. ¿Dónde está mi problema? ¿Por qué no lo he logrado? Nadie se hace esa pregunta, mi hermano. La mayoría no se hace esa pregunta, cuando en realidad la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Dónde está? Vamos a ir a Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Yo te voy a pedir que busques ahorita esa cita, y va a ver, mi hermano, dónde está el asunto y por qué se ha atorado en muchos el que ya no haya crecimiento, el que no tengamos esos 9, ese fruto que se compone de nuevo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y nos va a faltar la templanza. ¿Por qué no están en mí? ¿Por qué no tengo ese poder para obtenerlo? Porque no hemos investigado, ni le hemos puesto interés. ¿Dónde está? Decimos nosotros, atrancado el serrucho, dice el pastor de aquí. Y le voy a pedir a Ruth que nos lea esa cita para que usted vea cómo nos habla ahí la palabra de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si usted conoce, mi hermano, la historia de los apóstoles de Jesucristo, porque ahí ese texto es para la iglesia, para los apóstoles que le estaban preguntando a Jesús. Pero si usted ve la historia, Ruth, en los evangelios, nos relata toda la historia, en el libro de Hechos también, nos relata la historia de cómo eran los apóstoles de Jesús antes de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y hasta los hemos juzgado y hasta los hemos criticado. Es la verdad. Hemos dicho, no, ese Pedro tan tremendo, mira todo lo que Jesús hizo por él. Y mira, ¿no creerás que hasta lo negó? Y le faltó la fe cuando caminaba sobre el mar. Y era medio tremendo y medio envidioso con el ministerio del apóstol Pablo. Y empezamos, oye, a decir tantas cosas. Criticamos la incredulidad de Tomás, cuando no creía que el Maestro había resucitado. Tantas cosas, hermano, tantas cosas que incluso decimos, pues de muchos de los apóstoles ni se menciona nada en la palabra. ¿Dónde quedaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Y los juzgamos. Pero mi hermano, eso está escrito ahí, fíjese bien, ¿para qué? Para que nosotros veamos cómo es una persona que, aunque esté cerca del Maestro, aunque esté dentro de la iglesia, pero cómo puede llegar a ser esa persona, Ruth,
cuando no ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Quiere ser templado, quiere tener fe, quiere tener amor, quiere tener paciencia, quiere tener bondad, quiere tener mansedumbre y no lo logra. ¿Y por qué no lo logra? Porque dice, porque eso lo vas a obtener, dice el texto, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces dice ahí bien clarito, recibiréis el poder del Espíritu Santo para un cambio. Mientras que no se reciba, mi hermano, yo le puedo hablar de los 9 frutos y se los puedo explicar de uno por uno, y bien bonita la clase y bien explicadito como se ha estado haciendo, pero aún así va a pasar la clase, se van a quedar los videos grabados, pero no va a haber ningún efecto en la gente, Ruth. Todos vamos a seguir igual, vamos a seguir en nuestro mismo trato, porque no buscamos en realidad ese cambio. Nosotros le queremos llevar esta mañana a reflexionar en eso. Ahí están, se nos está hablando de los frutos, pero en realidad nos interesan los frutos. ¿De verdad los queremos en nuestra vida como para decir, ok, entonces yo tengo que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder recibir todo lo que es del Espíritu? Mira, Ruth, aquí este comentario es muy importante. Esas pequeñas palabritas que vienen aquí nada más. Dale lectura para que vean nuestros hermanos. Oh, sí. Dice, si tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos los dones del Espíritu Santo y podemos dar frutos, los frutos del Espíritu. Solamente si usted tiene al Espíritu Santo, le recalcamos una y otra vez, este fruto del que le estamos hablando solamente se consigue a través del Espíritu Santo. Nada de otras cosas, mi hermano. Nada de que porque yo soy bueno y Dios me los va a dar. Nada de que porque yo soy bien dadivosa y Dios me lo va a dar. Nada de que porque yo voy al culto y aunque ni ore y ni lea y ni tenga una relación con Dios y Dios me lo va a tener que dar. No, mi hermano, de ninguna manera. Tiene que haber una relación con el Espíritu Santo. Tenemos que entrar, fíjese bien, en una amistad verdaderamente con el Espíritu Santo. A nuestro padre Abraham, Ruth, la Biblia lo reconoce, Dios lo reconoce como su amigo. ¿Y dónde vemos que Dios le reconoce como su amigo? Cuando en aquella ocasión Dios había decidido terminar con Sodoma y Gomorra por el pecado que había. Pero fíjese las palabras de Dios. Él dijo, le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Porque a usted, a un amigo, hermano, no le encubre nada. A un amigo se le platica todo, se le confiesa todo, le platica a uno sus planes. Todo lo que uno quiere hacer, se lo platica a su amigo. Así es Dios. Dice Dios, yo le voy a decir a Abraham qué es lo que yo quiero hacer. Y mi hermano, cuando usted y yo somos amigos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre nos va a estar revelando todo lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu siempre nos va a estar aconsejando y diciendo, mira Ruth, tú no estás batallando en esta área. Muy bien, necesitas la mansedumbre. Te voy a decir cómo tú lo puedes obtener. Y nos va a empezar a guiar, pero se necesita esa amistad con el Espíritu Santo. Pregúntese esta mañana, mi hermano, ¿cuántos días han pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado, Ruth, que no hemos platicado con Él? Que no le hemos dedicado un tiempo a solas con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son los propósitos? Ayúdame. ¿Cuánto tiempo ha pasado, mi hermano, que no platicamos con Él? Y luego, Ruth, así queremos la mansedumbre y queremos todos los frutos del Espíritu, pero no queremos platicar con Él. ¿Cómo? ¿En qué momento nos va a revelar los planes, mi hermano? Así es que ojalá que lo podamos estar reflexionando en esta hermosa mañana, Ruth. Y yo te voy a pedir, bueno, vamos a ir ahí un poquito más adelante, a ver si aquí nos puedes ir leyendo ahí un poquito. Dice, entonces, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos santos. Nuestra santidad empieza en el bautismo, cuando recibimos al Espíritu Santo y todos los dones del Espíritu Santo. Estos dones dan frutos, los cuales nos ayudan en el camino de la santidad y ayudan a todo cristiano como comunidad. Sí. Uno de los frutos se llama mansedumbre y es la unión de la humildad y el servicio. Nos gustaría reflexionar sobre el fruto de la mansedumbre. Y aquí vamos a entrar, fíjese bien, hermano, bien importante, a dos cosas bien importantes. Cuando la persona en realidad tiene mansedumbre, se deriva en dos cosas. Y de las dos cosas que le vamos a hablar, mi hermano, si no se ven estas dos cualidades en la persona, en el servidor que está ya dentro de la iglesia, en el cristiano, si no se ven estas dos cualidades,
De ahí nosotros nos damos cuenta que en realidad la persona aún no tiene la mansedumbre. Y si no tiene la mansedumbre, pues tampoco tiene al Espíritu. Y si no tiene al Espíritu es porque no ha sido lleno por el Espíritu Santo. Todo es una cadenita, mi hermano. Todo es una secuencia. Así es que fíjese qué importante es esto. Llenura del Espíritu Santo. Pudiéramos decir amistad con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dones, entre ellos la mansedumbre. Y cuando yo tengo la mansedumbre, Ruth, fíjate bien, entonces yo voy a ser humilde y voy a ser servicial. ¿En dónde, hermano? En la iglesia, en mi trato para con los demás. Yo no puedo ser una persona humilde si no tengo la mansedumbre. Tampoco puedo servir a mi prójimo ni servir a Dios si no tengo la mansedumbre, porque todo lo voy a hacer de malas, hermano. ¿Tú has conocido a alguien así, Ruth? Que incluso dentro de la iglesia lo pones a hacer algo y lo hace de mala gana. Te hace un mal trabajo o te lo hace renegando, diciendo, ¿por qué a mí? Siempre me dicen a mí, ¿por qué no le dicen a ella? O no le puedes llamar la atención poquito si hizo algo incorrecto, porque si le llamas la atención, esa persona no tiene mansedumbre como para recibir la corrección, para recibir lo que es una palabra de edificación, no la tiene. ¿Qué va a hacer? Se va a molestar, se va a ir de la iglesia, va a empezar a hablar del líder, va a empezar a hablar del pastor, va a murmurar, porque va a decir, pues a mí nada más me llamaron la atención, a mí es al que no me quieren, y tantas cosas que se desatan de ahí, mi hermano. Por eso es muy importante, fíjese bien, tener la mansedumbre para ser humilde y para poder servir dentro de nuestras iglesias y también en el hogar o donde usted quiera. Así es que fíjese qué importante va a ser esto. Dos cosas bien importantes. Dice aquí, ¿qué es la mansedumbre entonces para poderlo entender? Dice, aquí hay una definición que dice, la mansedumbre se puede definir como ser humilde y gentil hacia los demás y ser sumiso y obediente hacia Dios. ¿Para qué nos sirve la humildad, Ruth? Fíjate qué importante es. Dice, para ser gentil hacia los demás, amable en el trato con los demás. ¿Para qué me sirve el ser sumiso o el servir? Dice muy bien, para ser obediente a Dios. ¿Cuántos desobedientes, mi hermano, habemos ahorita? Está tremendo, que no queremos corregir eso, hermano. ¿Y por qué? Y decimos que estamos llenos del Espíritu, ¿eh? Esto está tremendo. La excusa siempre que el carácter que tengo es porque así lo tiene mi papá o así lo tiene mi mamá. Es de familia. O es de familia. Es de familia, decimos. Cuando no hemos aprendido o no hemos entendido que al venir a los pies de Cristo, nuestro Padre ya es el de arriba y nuestro carácter debe ser parecido al de arriba, al Padre de arriba, no al terrenal. Ruth, y el carácter de Dios es ese, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el carácter de Dios, hermano. Y si no está en nosotros esas hermosas cualidades, entonces tenemos que reflexionar en esta mañana, porque se supone que para eso estamos aquí, para servir a Dios y para servir también a nuestro prójimo. Así es que Ruth, léenos este comentario bien importante. Yo ahorita voy a leerles una cita en Mateo capítulo 5, verso 5. Es una cita que ya habíamos estado viendo, pero escucha el comentario que nos va a leer Ruth, es bien importante, préstele mucha atención. Dice, Jesús es el ejemplo perfecto de la mansedumbre. Tenía todo el poder del mundo, pero lo usaba para el bien del prójimo y hacer la voluntad del Padre. Entregó su vida completa a hacer la voluntad de Dios. Podemos decir que la mansedumbre es el tener poder, pero tenerlo bajo control. La mansedumbre es la humildad y el servicio. Fíjese bien, la mansedumbre, decíamos, no es debilidad, hermano. No es que usted se sienta menos que los demás y que por eso todo el mundo lo pone a servir y que por eso todo el mundo lo humilla porque es una persona mansa. No es, mi hermano. Todo lo contrario, tener la mansedumbre en nosotros, se está hablando de una persona, Ruth, que tiene poder, que tiene en sí misma un dominio propio para saber en qué momento corregir los asuntos, para saber cómo trabajar con Dios, para cuando, decíamos en la clase pasada, para cuando se presenta un problema, que no salte nuestra carne, hermano. Que no se defienda nuestra carne, que no hagamos las cosas por impulso, sino que aprendamos a esperar en mansedumbre, cómo saber con sabiduría, decíamos, arreglar cada problema. Me gusta aquí, mi hermano, porque aquí dice, podemos decir que la mansedumbre
es tener poder. Fíjese bien, hablábamos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero aquí nos dice, la mansedumbre es tener poder, pero tenerlo bajo control, Ruth. ¿A cuántas personas les hace daño el poder y el dinero? Decimos, no era así, pero ahora que tiene dinero, ¿qué cambio el que dio? La misma Biblia dice, el amor al dinero es la raíz. La raíz de todos los males. Y está tremendo, hermano. Una persona que, fíjese, era humilde cuando tenía un trabajo donde ganaba poquito, era sociable con todos, pero cambió de posición, le dieron un buen trabajo y háblele ahora, hermano. Lo subía a su carro cuando tenía un carro, pues más o menos, ¿verdad? Le daba ride, pero ahora que tiene carro nuevo, ahora que tiene un buen carro, pues ya no lo quiere subir muy bien al carro. Entonces, se le ensucia. Se le ensucia el carro, entonces está tremendo, hermano. Perdemos bien fácil el piso y por eso se nos está hablando de que una persona que es mansa es una persona humilde, hermanos. Tiene el poder del Espíritu Santo, pero lo sabe controlar, sabe cuándo actuar, cuándo hablar, cuándo hacer las cosas, cuando tienes al Espíritu Santo. Y le voy a leer esta cita que ya le leíamos en la clase pasada, pero se la quiero recordar porque dice aquí, Jesús es nuestro máximo ejemplo en cuestión de la mansedumbre. Dice Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, tener la mansedumbre es tener humildad. Fíjese bien, feliz el que es manso. No es una persona ni orgullosa, ni es una persona que se siente superior a los demás, ni es una persona que se siente por debajo de los demás. Todo lo contrario, es una persona capacitada por Dios, que tiene el poder de Dios. ¿Para qué? Dice aquí, para ser humilde en su trabajo para Dios, en su trabajo para los demás. Eso pasa incluso en grandes oradores, que cuando Dios los usaba en iglesias pequeñitas, que cuando Dios los usaba en iglesias locales, todo marchaba bien. Pero ¿qué pasa cuando se les empiezan a abrir puertas para predicar en iglesias grandes, para ir a otros lugares? Hermanos, se nos olvida la mansedumbre, se nos olvida la humildad y perdemos el piso. Entonces es muy importante, mi hermano, tomar siempre el ejemplo de Jesús. Dios le bendiga a mi hermana Esther Hernández, ahí nos está. Nuestra hermana Esther Hernández, es mi hermana. Hoy no esperaba verte aquí, hermanita, porque como sé que está en su trabajo, pero Dios te bendiga, que quiero creer que nos estás viendo desde tu trabajo. Así es que Dios te bendiga por ese esfuerzo que estás haciendo de conectarte ahí. Me imagino que está en la hora de su lonche, entonces Dios te bendiga. Saludos ahí a Agustín, que me imagino que también ha de estar por ahí. Así es que esto es importante, Ruth. Y yo te voy a pedir que nos leas ahí un poquito. Dice aquí en Filipenses, vamos a ir a Filipenses, aquí está la cita, de Filipenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 11. En esta cita, mi hermano, va a ser muy importante, fíjese bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver el ejemplo de Jesús. Cómo nosotros tenemos que ser iguales a nuestro Maestro. Así es, mi hermana, ya sé que nos están mirando ahí desde tu trabajo. Dios te bendiga mucho. Y ahí está nuestra hermana Marta Martínez, ella nos está pidiendo una oración, Ruth. Dice, les pido por favor una oración porque desocuparon a mi yerno y anda buscando trabajo, se llama Horacio Raúl. Gracias y bendiciones. Ok, mi hermana, al finalizar la transmisión vamos a estar orando por esa petición para que Dios le responda. Y bueno, vamos a escuchar la cita que nos va a leer Ruth de Filipenses capítulo 2, verso 2 al versículo 11. Dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres,
y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Quién es Jesús, mi hermano? Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuál es la posición de Jesús? ¿Cuál es su lugar? Dice la Biblia que Jesús es mismo Dios. Que Jesús, antes de venir a la tierra, Él siempre ha existido. Él siempre ha estado en gloria con el Padre. Siempre. Dice la palabra que Él es el verbo, la palabra, a través del cual todo lo que usted puede ver sobre la tierra, mi hermano, y aún lo que no podemos ver, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así nos lo dice Colosenses. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es la misma gloria de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es el dueño de todo, el creador de todo, mi hermano. Fíjese bien, es el que está, dice la palabra, sentado a la derecha, porque es la diestra de Dios. Por eso se menciona como el que está sentado a la derecha. Porque, mi hermano, imagínese qué hace usted con su brazo derecho. Lo hace prácticamente todo. Jesús es la diestra, es el poder de Dios a través del cual se llevan a cabo todas las cosas. Y es la palabra. Es algo bien importante. Y Jesús, siendo quien es, mi hermano, siendo mismo Dios, fíjese bien, ¿qué ejemplo nos dio, mi hermano, de mansedumbre? ¿Qué ejemplo de humildad? Para que nos está diciendo Filipenses, para poder recibir un nombre que es sobre todo nombre, para poder recibir que toda rodilla se doble ante Él y le reconozcan como el Señor. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer primero? Siendo Dios, mi hermano. Y eso lo hizo para darnos un ejemplo de humildad, para darnos un ejemplo de lo que es ser manso, mi hermano. Manso, decíamos, es un derivado de ser sometido y de ser humilde en obediencia a Dios. Es alguien que se somete por completo a la voluntad y al propósito de Dios. Jesús viene y dice que se despoja, Ruth. Se despojó de su gloria, de todo lo que Él tenía. Él tenía todos los servidores, mi hermano, en el cielo. Estaba rodeado de ejércitos, de millares de ángeles que están bajo sus órdenes. Si no, fíjese, cuando ya lo iban a tomar allá en aquel lugar, en el momento, Ruth, en el que salieron aquellos que ya lo querían crucificar, y dice que cuando Pedro lo quiso defender, cuando Pedro quiso tomar su espada para defenderlo, dice que Jesús le dijo, no lo hagas, Pedro. ¿Tú crees que yo no tengo el poder y la autoridad para pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por mí para que yo no fuera entregado? Le dio a entender, mi hermano, tengo todo ese poder, pero yo sé cómo usarlo, dándonos un ejemplo a nosotros, mi hermano, de que no siempre se hacen las cosas por impulso, sino que una persona humilde siempre está sometida a la voluntad y al propósito de Dios. Dice, se despojó de su gloria, se despojó de su realeza y vino y se hizo como nosotros. ¿Para qué, mi hermano? Mira qué bonito nos dicen estos textos, a mí me encantan. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, porque una persona que tiene la mansedumbre, mi hermano, es una persona que en sí tiene un corazón de siervo. ¿Qué es un siervo? Es un servidor, alguien que está para servir a los demás con mansedumbre. Eso es algo muy bonito que tenemos que entender nosotros. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Jesús hace eso, ay, a mí me encanta. Todos queremos el premio y la recompensa, ¿eh? Todos. Pero ¿qué es lo que nos dice ahí? ¿Qué obtuvo Jesús? Dice aquí en el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
¿Cuándo va a suceder eso con nosotros, mi hermano? Ahorita nos toca la obediencia, la mansedumbre, los frutos del Espíritu, trabajar en todas esas áreas. Ahorita nos toca. Ser humildes, ser serviciales. Ahorita, ser siervos, ser serviciales. Pero la Biblia dice que un día, mi hermano, fíjese bien, dijo Jesús, si tú me confiesas delante de los hombres, hablando de tener un buen testimonio y de un buen servicio aquí, sobre la tierra, mi hermano, si tú me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré en aquel día, delante de mi Padre y delante de todos sus ángeles. Fíjate bien, Ruth, que esto es bien importante. En aquel día, mi hermano, cuando se le reconozca a la iglesia, cuando se le reconozca por su humildad, por su mansedumbre, por su servicio a Dios, dice que en aquel día, dice, yo tampoco me avergonzaré de ti, sino que te confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero aquel, mi hermano, que no quiso por su orgullo, porque dice aquí que el no tener la mansedumbre es ser orgulloso, hermano. El no ser humilde es ser orgulloso. Pero Jesús dice, pero aquel que me niegue, aquel que se avergonzare de mí, aquí, dice, en aquel día, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir? No recuerdo quién de los predicadores famosos nos hizo una ilustración. Dice, ¿qué es cuando tú te avergüenzas? Cuando tú ves a alguien que te da tanta vergüenza reconocer que mejor te volteas. Te volteas y dices tú, yo no conozco a la persona. ¿Te ha pasado? Y dices, no, quién sabe quién será, pero yo no lo conozco. De igual manera, en aquel día Jesús dice, se dará la vuelta y dirá, yo no sé quién es, yo no lo conozco. Y esto es algo bien tremendo. Así es que, mira lo que nos dice allá abajito, del último comentario aquí. Dice, podemos definir la humildad simplemente como la ausencia del orgullo. Es reconocer que no somos ni podemos hacer nada sin Dios, reconocer que todo se lo debemos a Dios. Eso así es. Y tu mamá ahí nos está haciendo un comentario, Ruth. Dice, eso comentaba mi esposo conmigo, me preguntaba, ¿por qué Dios dice en su palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Por qué hablaba en plural? Sí, en plural, siempre y luego actuaba solo aquí. Le decía yo, le contesto que hablaba con su hijo, porque su hijo siempre existió. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, Jesucristo siempre existió y Dios por eso hablaba en plural, pero no escatimó al mandarlo a dar su vida por nosotros. Así es, mi hermana Ludi, pues estamos poniendo el ejemplo de Jesús en todo lo que Él hizo, en los ejemplos que Él nos dejó para que nosotros sigamos sus pisadas. Así como Él lo hizo, Jesús siempre ha existido. Dice la Biblia que Él es el verbo, Él es la palabra, Él siempre ha estado en el Padre, pero vino a la tierra y se hizo semejante a nosotros para enseñarnos lo que es ser un siervo, para enseñarnos lo que es un servidor. Así es que esto es muy importante. Y el comentario es continuación de lo que decíamos ahorita. Dice, la humildad no es sentirse inútil o bueno para nada, pero tampoco es sentirse mejor que nadie. La humildad es reconocer nuestros dones, virtudes, carismas, talentos y reconocer que provienen de Dios y por medio de Él todo lo podemos. La humildad verdadera es saber poner esos dones, talentos, carismas y virtudes a la disposición de Dios y nuestros hermanos. La verdadera humildad nos debe de llevar o guiar hacia el servicio. Si reconocemos que tenemos dones y regalos de parte de Dios, la humildad es usarlos para el bien de los demás. Porque no son de nosotros, mi hermano. Grábeselo muy bien. No son de nosotros. Los dones, los frutos, todo lo que el Espíritu Santo, con lo que el Espíritu Santo nos enriquece, no es nuestro, Ruth. Todo es de Dios. ¿Y para qué no lo pone Dios en nosotros, mi hermano? Para que sirvamos a los demás. Dice la palabra, ¿recibiste de gracia? Da de gracia, porque a ti no te lo cobraron, te lo regalaron. Así es que así como lo recibiste, enriquece la vida de otros. Dale a otros lo que tú ya recibiste, mi hermano. Ese es nuestro compromiso con Dios, dar de aquello que ya Dios nos dio. Si yo soy una persona que ando en esa mansedumbre, Ruth, yo voy a enriquecer la vida de muchos, mi hermano. Yo voy a ayudar a muchas familias, yo voy a ayudar a muchas personas con esa actitud tan bonita de ser manso y de ser humilde. Esto es algo bien importante. Así es que dice que la humildad es reconocer que todo se lo debemos a Dios y es para la gloria de Dios. Mire qué bonito es esto. Y ahorita le voy a compartir aquí
una pequeña historia que le voy a platicar nada más. No se la voy a leer, se la voy a platicar para que usted la entienda. Fíjese que allá en cierto lugar, al otro lado del mundo, dice que iba viajando un anciano, no sé si iba en un tren o en un avión, pero yo creo que era en un tren, porque antes se viajaba mucho en tren. Entonces cuenta esta historia que este anciano iba viajando ahí, mientras que él viajaba, llevaba su Biblia con él, y un joven lo pudo ver que él iba meditando y platicando con Dios. Tal vez acerca de lo que había leído este hombre, bueno, pues iba agradeciéndole a Dios y platicando con Dios. Y aquel muchacho era un muchacho joven, apuesto, educado, de esos que se ven bien estudiados, Ruth. Y dice que el muchacho se dirigió al anciano y en un tono de burla le dijo: ¿de verdad tú crees en ese libro? ¿De verdad tú crees en Dios? ¿Tú crees que tú puedes platicar con alguien que científicamente o lógicamente aquí en el mundo no existe? Dice: ¿sabes tú lo que la ciencia enseña acerca de Dios? Y empezó a hacerle burla a aquel ancianito, un hombre ya muy grande, y rebatiéndole científicamente que Dios no existía y que no podía recibir aquel hombre nada que provenga de Dios, porque Dios es un mito, Dios no existe, le decía aquel joven muy estudiado, muy universitario. Cuando terminó la charla, le dice aquel joven: yo he leído muchos libros, soy muy estudiado y yo quisiera hacerle llegar todos mis libros que yo tengo y que he estudiado para hacérselos llegar a usted y que usted vea que en realidad se convenza que Dios no existe, que es una pérdida de tiempo que usted lleve ese libro con usted y que usted se dedique a leerlo y que usted se dedique supuestamente a platicar con Dios. Y dice que el ancianito le respondió: le dijo: pues muchas gracias por tu comentario. Sí, claro que sí, hazme llegar todos tus libros. Me gusta estudiar, me encanta estudiar y me gusta aprender. Así es que hazme llegar todos los libros que tienes. Te voy a dejar mi tarjeta. En aquel tiempo no existía el WhatsApp, no existía el Facebook. Era a través de una tarjeta donde solo le dabas la dirección a la persona para que te hiciera llegar por correo. Le da su tarjeta al joven y el joven se baja del tren y se va. Y se fue pensando, hermano, en la plática que había tenido con el ancianito, y dijo: pero va a ver, le voy a hacer llegar todos mis libros que hablan de ciencia y que hablan de lo que es real aquí sobre la tierra, para avergonzar a este hombre y que él entienda que Dios no existe. Cuando se va y recolecta todos sus libros que le iba a hacer llegar al anciano, dice la historia que ni siquiera había visto la tarjeta, hermano, la tarjeta de presentación de este hombre. Cuando llegó al correo y entregó el paquete, le dijo el del correo: pero ¿dónde está la dirección? ¿Hacia dónde dirigimos este paquete? Y dice que aquel muchacho sacó la tarjeta de aquel hombre. Y fíjese quién era, hermanos. Ahorita le voy a leer aquí. Dice: entonces, cuando le preguntaron por la dirección, ¿dónde quería hacer llegar el paquete? El jovencito sacó por primera vez la tarjeta. Inmersa fue su impresión al ver que decía algo así en la tarjeta, hermano. Fíjese lo que decía en la tarjeta: doctor y profesor, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Louis Pasteur, Universidad Nacional Francesa de Ciencias y Humanidades. Louis Pasteur. ¿Cómo creen que se quedó con la boca abierta este muchacho? ¿Quién cree que se llevó la avergonzada? Yo quisiera haber visto esa cara, Ruth. Porque muchas de las veces, mi hermano, creemos ganarle a Dios. Mucha gente se cree y se burla y cree que lo que Dios tiene para nosotros no nos sirve, no es real. Que lo que Dios nos da, dices: ¿y para qué quieres eso? ¿Para qué quieres hablar en lenguas? ¿Para qué tú quieres fe? ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres paciencia? ¿Para qué quieres benignidad? ¿Para qué quieres ser manso? ¿Para que todo el mundo te humille? ¿Para que todo el mundo te falte al respeto? ¿Para que todo el mundo se burle de ti?
Creemos que lo que Dios da no sirve. Y fíjate, muchos de los científicos de aquella época, sí, de los grandes científicos, sí, eran científicos que le daban también la gloria a Dios. Muchos como Albert Einstein y como este hombre, Les Pasteur, eran grandes científicos, pero porque reconocían también el poder de Dios. Que no hay nada que ver con los científicos de ahora que ahora todos se dicen ser ateos. ajá, todo sí, se lo dan la el gloria a la sí, ciencia, a la lógica, sí, mas nunca le dan la razón a Dios. exacto. Entonces fíjese bien, hermano, hay que ser humildes en este servicio. Humildes es reconocer a Dios. Humildad es un derivado de la mansedumbre, de ser una persona mansa, es una persona humilde, que reconoce la grandeza de Dios, que reconoce que todo lo que usted es, que todo lo que usted necesita, que todo se lo debemos a Él, que todo es por Él. Y que yo tengo que esforzarme por hacer un buen trabajo para Él, porque Dios es mi máxima autoridad, es mi todo, es al que le debo obediencia, es al que se lo debo todo, mi hermano. Cuando yo tengo un corazón orgulloso como el de ese joven que le platicaba, yo no reconozco en realidad a Dios, no reconozco su autoridad, no reconozco que Él es mi máxima autoridad. Así es que tenemos que ver esto muy, muy bien y que pudiéramos decir, analizar nuestra vida, si es que en realidad estamos en esa humildad. Y dice aquí que un poco de ciencia nos aleja de Dios, mas un montón de ella nos devuelve a Él. ¿Cuándo? Cuando tenemos la ciencia, porque también hay un don de ciencia, ¿no? Así es. Dios nos da ciencia. ¿Qué es ciencia? Poder entender, mi hermano, a Dios. Entender que todo lo creado, todo lo que existe, todo fue formado por Él. Esto es algo muy bonito. Y eso nos habla, dice, ¿qué es un buen servicio? Se lo vamos a leer aquí en Lucas capítulo 17, versículo 7 al versículo 10, o tú lo tienes, dice, tú lo tienes ahí. ¿Quién de ustedes tiene un servicio arando o pastoreando? Perdón, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regrese del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Qué tremendo, hermano. Siervos inútiles somos porque no hemos hecho más de lo que se nos dijo. De lo que se nos dijo. No queremos buscar más, no queremos esforzarnos más, pero sí queremos recibir todo lo de Dios. Dice, podemos definir el servicio como ponernos a la disposición de los demás. Si yo tengo la mansedumbre, yo soy un servidor que siempre quiero estar ayudando a los demás. Mi hermano, si yo no quiero ni siquiera sacrificar mi tiempo, mi vida, por ayudar a otros, aunque me cueste trabajo, hermano, porque cuesta críticas, cuesta el que la gente te señale, porque se mete uno en cada problema, mi hermano. Se mete uno en muchos problemas por ayudar al prójimo, por ayudar a los demás. No importa, mi hermano, aunque eso sea así, es parte de querer ayudar a los demás. Es parte, dice aquí, de nuestro servicio. No importa que tengas que sacrificar tu tiempo. Es parte del ser manso, Ruth. Ser manso, ser humilde, es servir a nuestro prójimo. Es que nos duela cuando a él le está yendo mal. Es que nos duela cuando lo vemos pasar por tiempos difíciles y que yo sacrifique mi vida, sacrifique mi tiempo para poderle ayudar, pero de una manera correcta, mi hermano. ¿Cómo? Dice aquí, con mansedumbre. Esto es muy importante. Ya casi estamos por terminar. Dice aquí, el servicio es algo impresionante si lo ves desde el punto de vista cristiano. El servicio, como el amor y como los demás dones, entre más das, más recibes dones, más recibes carismas y frutos. Jesús mismo nos da un ejemplo en la parábola de los talentos. Y vamos a leer rapidito esa cita ahí de Mateo 25, Dice, capítulo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el goce de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el goce de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítele el talento y déselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el siervo inútil, hermano? Aquel que nunca le puso atención a lo que su señor le dejó. Le dejó un talento, le dejó algo en lo que él tenía que trabajar, pero nunca se quiso esforzar, hermano. Nunca quiso dedicarle el tiempo para trabajar lo que su señor le dejó. Dice que fue y lo escondió. Y cuando regresó, le dijo: aquí está solo lo que es tuyo. Y cuando Jesús venga, dice: ese siervo es llamado inútil, porque no hizo para lo que se le encargó, no hizo un buen trabajo. Mi hermano, No generó nada. No generó nada, no trabajó en nada. Tenemos que preguntarnos en esta mañana, mi hermano, ¿cuántos de los frutos de los que le hemos estado hablando ya están en nosotros? Ya está en nosotros la mansedumbre. Y de no ser así, tienen que preocuparnos, Ruth, en esta mañana. Yo recuerdo que en una enseñanza que dábamos, no recuerdo quién, nos daban este ejemplo. Dios hace una inversión en nosotros esperando recibir intereses, esperando recibir más de lo que Él invirtió en nosotros. Es como en un negocio, ¿verdad? Si tú vas a invertir y no te está generando nada, ¿quitas el negocio? Quitas el negocio. Tan sencillo como como eso. eso. Quiebra, ya no sirvió para nada. Está tremendo, hermano. Se escucha fuerte, pero esto así es, mi hermano. Tenemos que ponerle interés a las cosas que son del Espíritu. Y no es solo estar aprendiendo clase tras clase, si en realidad no le vamos a poner interés a las cosas que son de Dios. Por último, aquí miren, nos dice: entonces, ¿qué es tener mansedumbre? Para que ya yo lo entienda por fin. Dice: ser mansos, tener humildad, pero con el propósito de servir. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo, donde lo teníamos allá en Gálatas 5:23, donde habla de la mansedumbre. Dice: es el fruto que se ejercita en el poder de Dios. Es la mansedumbre de Jesús. Jesús mismo nos dice que Él es manso, que Él es humilde y que debemos de aprender de Él y seguir su ejemplo. Pero lo bueno del caso es que Dios nos deja que aventuremos y tratemos con nuestras propias fuerzas, sino que Él nos ayuda, Él nos hace fuertes, Él nos permite participar de la mansedumbre de Jesús. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermano? Yo le voy a pedir a Ruth que nos dé esta última cita ya, que está en Mateo capítulo 11, verso 29. Y con esta cita vamos a cerrar. Dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Para sus almas. Tener la mansedumbre, tener poder controlado, mi hermano. Que no se nos suba a la cabeza, sino que verdaderamente hagamos las cosas como Dios nos las pide. Este fruto es muy bonito, hermano, pero creo que con lo que le hemos explicado hasta hoy, yo creo que usted ya lo entendió. Mansedumbre para ser humilde, mansedumbre para servir a Dios, mansedumbre para tener sabiduría. Recuerde, la mansedumbre es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios
para poder corregir nuestras vidas y también para ayudar a otro, para ayudar a un prójimo a salir adelante en las dificultades, en los problemas que tiene, tal vez en casa o en su familia. Busquemos, mi hermano, verdaderamente el tener ya este fruto en nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la mansedumbre en nosotros, que ya esté aquí en nuestra vida, para que podamos ser una bendición para los demás. Ojalá que usted lo haya podido entender. Y bueno, en esta mañana vamos a orar y yo le voy a pedir a Ruth que ore por todos nosotros, que ore por usted que nos vio desde casita y que Dios nos pueda bendecir en esta mañana. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste, Señor, de aprender más, Padre, sobre este importante fruto, Señor, que nos es necesario a todos, Señor, para poder llegar al carácter de Cristo, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar cada día más, Padre, la llenura del Espíritu Santo, Señor, que es algo importantísimo para nuestras vidas, Señor, porque va a ser la única manera, Padre, de que podamos llegar a la meta, Señor, de que podamos presentarnos ante ti, Señor, como siervos útiles, Señor, como siervos que supimos, Padre, ejercer, hacer nuestro trabajo, Padre, para tu obra, Señor. También te pedimos, Padre, por nuestra hermana Marta, Señor, por su yerno, Padre. Señor, tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades, Señor. Padre, te pedimos que tú hagas la obra en este hombre, Señor. Él está necesitando de trabajo, Padre. Señor, que Él pueda hallar gracia, Señor, a donde Él se presente a pedir trabajo, Señor, que pueda hallar gracia ante estas personas, Padre, y Él pueda, Señor, encontrar este trabajo que Él necesita, Señor. Asimismo te pedimos por cada uno de mis hermanos, Señor, que se dio el tiempo de reunirse con nosotros, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Sé tú en ellos, Padre, obra en sus corazones, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que se dieron cita con nosotros. Ojalá que tenga un excelentísimo fin de semana. Que Dios le bendiga en todo lo que tenga que hacer. Pásela en familia, pásela en comunión con Dios. Disfrute de este fin de semana hermoso que Dios nos va a regalar. Y aquí lo esperamos el lunes, aquí con las muchachas, con Ana y con Ruth, en Un Tiempo con Dios. Ellas se conectan lunes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana aquí lo esperamos, así es que conéctese con nosotros y Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Hermanos, y si quieren que se haga un poco ya más tarde, porque sabemos que están en clases los niños, y creo que es entre 8 y 11 de la mañana. Si ustedes gustan que se haga un poco más tarde la enseñanza, pues háganoslo saber aquí en sus comentarios. Háganos un comentario, así es. Y ya nos podemos pues acomodar en un horario en el que nos pueden ya escuchar ya más con más atención. Ok, muy bien. Dios les bendiga y que tengan buen fin de semana.